9:45, vamos a otro tema. Solo 2 días del cambio de mando, ya comienzan a concretarse precisamente algunos de los pasos más relevantes en esta línea. El contacto ha sido fluido, evidentemente, entre el gobierno actual y el entrante. Vamos a conversar sobre el balance también que se hace en estos momentos con el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Fresia, Sebastián. Muchas gracias por este espacio. Cuando ya queda poco. ¿Cómo va la cosa, el movimiento ya en este intercambio de quizás de información, intercambio también de muchísimas otras temas logísticos, quizás, ministro, con las nuevas autoridades? Bueno, ustedes vieron que hace algunos días atrás se inició un traspaso que a nuestro juicio nos pareció ejemplar, donde no hubo inconvenientes relevantes entre los ministros que salimos y aquellos que llegan. Y en ese sentido nosotros estamos muy conformes, muy contentos por la transparencia con la que hemos entregado la información, con el ánimo de colaboración que hemos demostrado. Así que nosotros por nuestro lado nos vamos contentos, tranquilos y creemos que hemos hecho un traspaso eficiente, transparente y de cara al país. ¿Y tienen reuniones pendientes, algunas cosas que consideren, por ejemplo, reuniones presenciales entre algunas carteras o la suya, ministro? Bueno, nosotros tuvimos reuniones, luego el subsecretario saliente, Max Pavés, ha sostenido reuniones con la futura subsecretaria Macarena Lobos, y nuestro equipo a nivel de división también se han juntado algunas divisiones, otras van a seguir haciéndolo en el día de hoy, y por supuesto vamos a estar disponibles de aquí hasta el último minuto para entregar cualquier información. Yo he hablado varias veces por teléfono con el futuro ministro Giorgio Jackson, y también vamos a estar disponibles después para aquellas cosas que puedan querer preguntarnos, algunas dudas que pudiesen surgir, y esperamos también en las próximas horas agendar una reunión final con el equipo entrante relacionada a la administración de la convención. Ministro, usted habla de este proceso de transición ejemplar, claro, desde el punto de vista administrativo, pero a nivel político, esta semana la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, decía que el gobierno del presidente Sebastián Piñera era el peor de la historia. ¿Qué le parecieron a usted esas declaraciones? Bueno, varias cosas. Nosotros lamentamos que una vez que terminó este traspaso de buena fe, empiecen este tipo de declaraciones. Lo segundo es que no hay que olvidar que el Partido Comunista fue el principal promotor de los obstáculos legislativos que tuvo el gobierno, en materia de acusaciones constitucionales, interpelaciones. Tampoco hay que olvidar que el Partido Comunista no quiso suscribir el acuerdo por la paz. En ese sentido, la verdad, yo creo que la arrogancia es una mala compañera. Los chilenos vamos a estar mirando con mucha atención el cumplimiento del programa que se hizo a todos los chilenos por parte del futuro gobierno. Y finalmente yo quisiera decir que nosotros vamos a dar vuelta a la página y no vamos a obrar respecto del futuro gobierno como la actual oposición hizo con nosotros. Pueden contar con ese compromiso. Ajá, pero ¿le parece que hay algo de soberbia quizás al momento de llegar? Porque usted habla de que la arrogancia es una mala consejera. ¿Usted ve eso efectivamente en las futuras autoridades? Bueno, no es lo que vi durante el traspaso, no es lo que vieron los distintos ministros con sus sucesores. La verdad que fue muy sorpresiva esta declaración de hace un par de días atrás, y esperamos que no sea la tónica. En ese sentido, yo más que decir que viene un equipo con soberbia, diría una cosa distinta. Primero, que no es lo que vimos respecto de los ministros entrantes, y segundo, es un consejo, que es que la arrogancia es una mala compañera, y por eso mismo les deseamos que esa no sea la tónica. Ministro, ¿cuándo se va a promulgar la ley que deja ya la claridad de la posible renuncia del convencional Rodrigo Rojas Vade? Y por otro lado, ¿cómo se va a gestionar la devolución de los sueldos hasta ahora? Bueno, su pregunta la contesto diciendo que hace, no sé, 2 minutos antes de iniciar esta entrevista firmé el decreto promulgatorio de esa ley. Solo falta la firma del presidente de la República, que naturalmente va a firmar en el día de hoy, así que le daremos la máxima celeridad. Y respecto de la medida que ha adoptado el Comité de Ética, mire, la verdad que no nos va a tocar a nosotros gestionarlo, pero va a tener que ser Rojas Vade quien reintegre esos
recursos y no nos cabe ninguna duda que el próximo gobierno y la Secretaría, que además va a continuar, Matías Cox, se va a encargar de que eso ocurra lo más rápido posible. Ministro, seguramente a usted no les va a tocar iniciar esa discusión, pero está sobre la mesa la idea de una extensión del trabajo de la misma Convención Constitucional. Recién lo estábamos hablando con Alondra Carrillo, por ejemplo, convencional. César Valenzuela lo planteó hoy día también en el diario Mercurio. Son varias voces las que se empiezan a sumar a esta idea. Entendiendo que a ustedes no les correspondería ver el asunto, ya habrán dejado el gobierno una vez que se aborda este tema, así que se oficializa. Pero ¿qué mirada tienen ustedes respecto a ese proceso? A ver, nosotros por un lado entendemos, hemos visto, empatizamos con que la carga de trabajo de las últimas semanas ha sido muy intensa, más allá de las opiniones que tengamos sobre el contenido propiamente tal de lo que se está aprobando o rechazando. Es objetivo que hemos visto un desgaste y entendemos la legítima inquietud por parte de algunos miembros de la Convención de extender el plazo. Dicho eso, a nosotros no nos parece una buena iniciativa. Primero recordemos que el plazo es 9 meses más 3. Llegando a poder ser 12 meses y eso ya está ocurriendo. Y además hay una razón muy de fondo. Aun cuando el plazo no estaba en la papeleta cuando los chilenos decidieron apruebo o rechazo, sí es una regla implícita en la decisión que tomaron los chilenos. Los chilenos votaron por una constitución que no podía demorarse más de un año en obtener un texto para ser propuesto a la ciudadanía para aprobarlo o rechazarlo. Y esto tiene un sentido. Estos procesos constitucionales generan mucha incertidumbre, es parte de su esencia. En esto no es una crítica a que existe un proceso constitucional. Así que el llamado, y como bien dice usted, no nos va a tocar a nosotros, es a que ojalá se hagan todavía más esfuerzos para que a más tardar el día 4 de julio se ofrezca al país un texto constitucional para que se apruebe o se rechace. Ahora, lo que pareciera estar en juego, ministro, es por un lado el respeto a esas reglas originales que menciona usted y por otra parte la garantía de que efectivamente tengamos un texto constitucional que esté a la altura del desafío que se plantea. No es cualquier cosa en ese sentido. ¿Qué cree usted que debería pesar más? Yo creo que las dos cosas son compatibles. Es cierto que estoy pidiendo un esfuerzo adicional que no me va a tocar hacer a mí, pero yo creo que para que tengamos un buen texto constitucional, más que extender el plazo, hay que hacer una buena constitución, hay que votar reglas que no sean una revancha, que nos puedan regir durante muchos años, que sea una casa de todos, que no sea muy maximalista, porque eso va a forzar a que su implementación práctica no sea fácil. En ese sentido, yo creo que para aprobar un buen texto constitucional, más que más tiempo, lo que se quiere es más diálogo, más reflexión y menos ánimo de revancha por parte de algunos sectores. ¿Y eso lo dice por? Lo digo porque hemos visto algunas iniciativas que no son propias de una constitución, que son propias de declaraciones, que son propias de materias de ley. Entonces nosotros, ahora que me permito dar un consejo más preciso, más personal, justamente porque quedan pocas horas para dejar de ser ministro, lo que creemos es eso, que tiene que respetarse, quererse a un país que con virtudes y defectos ya tiene una tradición, que a su vez se compone de distintas tradiciones que tienen que convivir, que tienen que tener nuevas reglas para que esa convivencia sea cada vez mejor, pero que al mismo tiempo reconozca lo mejor de nuestra historia. Y yo creo que en parte eso puede ser perfeccionado. Y si eso ocurre, el texto constitucional va a contar con justamente el apoyo que los chilenos y las chilenas que votaron a prueba eventualmente puedan querer darle. Ministro, me gustaría tomar una de sus reflexiones al comienzo de la entrevista en las que hablaba sobre la colaboración precisamente de la actual oposición para este gobierno, de los obstáculos que a su juicio pusieron en distintas materias. Hace unos días conocimos declaraciones que dio en una reunión dentro de Renovación Nacional el diputado Diego Schalper en relación a la idea de atrofiar este gobierno, ¿no? Y de generar una oposición que fuera también dura, exigente en ese sentido. Usted como ministro sabe bien lo difícil que es generar esos puentes también entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Era parte fundamental de su trabajo y de hecho lo destacó en su mensaje al despedirse en el Congreso. ¿Cómo espera usted que actúe la oposición del futuro gobierno entonces? A ver, lo que dijo el diputado Schalper, él luego lo ha matizado, lo ha aclarado, ha señalado que fue en torno a una reunión privada, y espero que él comparta lo que hemos venido diciendo,
que hay que diferenciarse de la forma en la que la actual oposición nos trató. Hay que tener un ánimo firme, por supuesto, pero colaborativo. Nosotros le deseamos lo mejor al país. Nuestro llamado justamente entonces a que cuando nos toque ser oposición, tender puentes, como usted decía, contribuir, colaborar y no plagar al próximo gobierno, como nos ocurrió a nosotros, de acusaciones constitucionales, interpelaciones y a la pérdida de tiempo que tuvimos, ¿no es cierto?, en esas materias. No vamos a fomentar un ánimo de polarización, y lo que yo he visto en la mayoría de los actores de Chile Vamos es que, por supuesto, que les duele la forma en que fueron tratados. Por supuesto que les duele la forma en que fue tratado este gobierno, pero no he visto un ánimo de revancha, lo que he visto es un ánimo de colaboración. Bien, ministro Osa, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Gracias, ministro, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día.